Hermanos, muy buenas tardes. Estamos en el lugar correcto. Venimos a adorar a nuestro Dios. Nos vamos a gozar, hermano, porque eso es lo que venimos a hacer. Hermanos, a escuchar la palabra de Dios, a adorarlo, a bendecirlo, a sentir su presencia, a que Él nos hable, a que Él nos recuerde, ¿verdad? Es una bendición, hermanos, de estar en la casa del Señor. Hay algunos hermanos que en ocasiones, por diferentes razones, no pueden llegar, pero hermano, aquel que pueda caminar y venir, hermano, al lugar donde estamos, hermano, está haciendo lo mejor que puede hacer el domingo. Bueno, vamos a leer, hermano, una porción de la Escritura, Salmo 139, dice así de la siguiente manera. Dice: escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Sí, digo ciertamente, las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Hermano, ese es el Dios que nuestra mente no capta, pero se ha revelado en su Hijo. Y en Él, hermano, podemos nosotros experimentar, hermano, a Dios. ¿Cuántos han experimentado a Dios? Por eso, hermano, que seguimos regresando, hermanos, para seguir en este camino, hermanos, que nos ha dado lo que necesitamos. Oremos. Padre precioso, una vez más, Señor, esta tarde te damos gracias, Señor, por ese grande privilegio que tenemos, mi Dios, de reunirnos, Señor, con el propósito de estar cerca de ti, aunque tú estás en todo lugar. Tu palabra dice que tú vives, Señor, en todos aquellos que ya, Señor, te conocen como creyentes. Padre, gracias, mi Dios, porque podemos venir a este lugar a gozarnos en tu presencia, a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor, a escuchar tu palabra y a tener comunión unos con los otros. Algunos, Señor, han llegado, mi Dios, y tú les vas a hablar. Todo aquel, Señor, que viene con un corazón dispuesto, Señor, tú le hablas. Y hablas, Señor, conforme la necesidad. Padre, gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Juárez y esta es mi esposa Axa Juárez. Y hoy vamos a hacer los anuncios. Se acerca la nueva temporada de la clase de Enraizados. Este es el próximo paso para entender nuestras creencias, cultura y servir en nuestra iglesia. Si has estado viniendo por algún tiempo y quieres ser parte de nuestra familia, te invitamos a tomar la clase de bienvenida este 22 de septiembre. Regístrate en línea y escanea nuestro QR. Estamos celebrando nuestro mes de la hispanidad y te invitamos a participar trayendo tu platillo favorito de tu país.
En este día puedes vestirte de tu traje típico de tu país. Y como iglesia creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrará los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Y ahora prepara tu corazón para el mensaje con nuestro pastor Carlos Briceño. Bye. We are blessed this morning to have a baptism here at the service. This is, I asked him what his mom calls him, so it is Angel, okay? And so this is Angel. He's been coming and visiting for several weeks, and so he came to me Wednesday night and says, I want to be baptized. So I'm like, we can do that. And so we're grateful for that. So, Angel, I have a question for you. Do you know Jesus as your personal Lord and Savior? Yes. Upon your profession of faith, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dane, have you confessed Jesus as your Lord and Savior? Yes. Upon your profession of faith, I baptize you, my brother, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hermanos, este es Michelle. Michelle, nos reunimos con Michelle esta semana y ella creció en el Evangelio, fue bautizada de niña, pero en realidad no entendía lo que estaba haciendo, dice, y dijo, quiere bautizarse bíblicamente, así que le vamos a bautizar hoy. Michelle, put your hand. Michelle, ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Por tu profesión de fe, mi hermana en Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno más, otro, hay otro. Ahí te va a pasar el hermano Freddy. El hermano Freddy, hermanos, también ha sido creyente por mucho tiempo, pero dice cuando le bautizaron no fue bíblico, no le sumergieron en el agua. Y como vimos cuando estudiamos hace 2 semanas, 3 semanas, el bautizo es un símbolo de la muerte a la vieja vida y que resucitamos en nueva vida en Cristo. Y eso se demuestra cuando nos sumergimos en el agua y salimos del agua en nueva vida. Hermano Freddy, ¿ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Sí, he aceptado. Por su profesión de fe, mi hermano, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a estar en Efesios capítulo 1, hermanos. Las aguas de la pila de bautizo se han estado moviendo. Con eso llegamos a uno de nuestra meta del año que se cumplió esta mañana. Y así que Dios está obrando grandemente. Efesios capítulo 1, hermanos. Mientras buscan, les recuerdo de 2 cosas de los anuncios. En 2 semanas comenzamos las clases de enraizados. Si usted ha estado viniendo, ha tomado la clase de bienvenida, ese es el próximo paso de su crecimiento espiritual. Ahí es donde ponemos las bases de lo que creemos en la iglesia. Es un curso de 10 semanas. Así que les invitamos que se apunten. También, hermanos, esta semana del 22 vamos a tener la clase de bienvenida. Si ha estado viniendo a la iglesia, quiere conocer más de qué creemos, cómo estamos organizados, les invitamos que se apunten y ahí vamos a dar la clase a las 9 de la mañana. Hablamos de la iglesia, quiénes somos, les damos la oportunidad si quieren ser miembros de la iglesia. Y finalmente, ese día, el 22 de septiembre, vieron el anuncio, este es el mes de la hispanidad y vamos a tener un convivio ese día y les estamos pidiendo que traigan su plato favorito de su país y vamos a convivir todos después del servicio probando comida de todos los países. Así que, ¿se están apuntando o no? No, ¿verdad?
Solo traigan lo que quieran traer, ¿no? Va a ser bendición. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Estamos estudiando este libro de Efesios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hermanos, este es un libro que nos escribe Pablo. Está dividido en 6 capítulos. Los primeros 3 son doctrinales, los últimos 3 son prácticos. Los primeros 3 nos dicen las riquezas que tenemos en Cristo. Los últimos 3 nos dicen cómo usamos esas riquezas para la gloria y honra de Dios. Hoy vamos a concluir este capítulo. El título del día de hoy se titula La plenitud en Cristo. Así que pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por las riquezas que tenemos en ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos solamente en ti. Padre, ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar por las riquezas de este mundo, sino que solo encontrar nuestro valor en lo que tú nos ofreces. Haznos comprender que somos completos en ti. Bendice, Padre, cada persona presente, las personas que nos están viendo a través del internet, y que sea un tiempo, Padre, que tú seas glorificado y honrado, y al salir de este lugar, que tomemos tu mensaje y lo llevemos afuera de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hoy vamos a hablar de la plenitud que tenemos en Cristo. Como vimos al principio, Efesios es una carta de plenitud, de llenura, de riquezas, de todo lo que tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para que no andemos en el mundo buscando nuestro valor en las cosas del mundo, sino que realicemos que todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, lo tenemos en Cristo. Esta semana vi un documental de una familia riquísima que eran los más ricos que existían en los 70s, y los hijos tenían todo lo que tenían, pero perdieron todo, y la historia es de cómo esta persona murió sin nada después de tener millones y millones de dinero. Y al final del documental están entrevistando a su hija, y hasta tuve que retrocederlo y escribir lo que dijo. Y dijo su hija: mi vida ha cambiado completamente, ahora soy una persona muy diferente, he perdido tanto en cosas materiales, en dinero, y tengo poco. Pero dice, soy cristiana y nunca me he sentido más plena y completa. Eso es lo que tenemos en Cristo, hermano. Esa es la riqueza que tenemos en Cristo, que podemos buscar lo que queremos en el mundo y nunca nos va a llenar como nos puede llenar tener una relación personal con Cristo. Vamos a ver el pasaje de hoy. Los primeros 14 capítulos, Pablo nos da un tesoro de riquezas. Vimos la semana pasada la obra de salvación, el tesoro más grande que tenemos en Cristo, y vimos que es la obra del Dios Trino. Y ahora vamos a ver la plenitud de lo que tenemos. Son los 3 puntos que vamos a cubrir hoy. Vamos a ver la plenitud de su persona, la plenitud de su poder y la plenitud de su posición. Vamos a comenzar. Pablo primero nos dice: ¿quiénes son los que reciben estas riquezas de Dios? Versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Quiénes son los que reciben estas riquezas? Son disfrutados por aquellos que han puesto su fe
en el Señor Jesús. La fe, hermanos, es una palabra muy, muy importante, muy interesante. Y muchas veces usamos la palabra fe como un objeto. Decimos, tengo fe, como si es algo que tenemos, un objeto, como algo substantivo. A escuchar a alguien decir, yo admiro a esa persona porque tiene fe. Pero la fe, hermanos, no es un objeto, sino que es un medio por el cual llegamos a algo. Es un instrumento que nos lleva. En otras palabras, la fe requiere un objeto. Y esto es importante y es necesario, porque la fe es importante, pero no es más importante que el objeto de nuestra fe. Todos tenemos fe. Hasta los que no creen en Cristo tenemos fe. Todos los días demostramos fe. Todos vivimos por fe. Todos tenemos un objeto de nuestra fe y ejercemos fe en algo o en alguien cada día. ¿Por qué? Porque la fe, dice la palabra que la fe es la certeza y la convicción de lo que no podemos ver. Y todos los días comenzamos el día sin saber, sin poder saber qué va a pasar en el día. Nadie puede estar seguro de lo que va a pasar. Nadie puede ver lo que va a pasar ese día. Pero sin embargo, tomamos decisiones cada día en base a lo que no podemos ver por fe. Nos subimos al carro confiando que cuando pongamos los frenos va a parar. Tenemos fe en el carro, en los constructores del carro. Cargamos sombrillas, aunque hace sol afuera. ¿Por qué? Porque el mentirólogo dijo que va a llover. Tenemos fe en los mentirólogos. Comemos comida que otras personas preparan confiando de que no nos va a hacer daño. Ponemos nuestra fe en las personas que preparan la comida. Vamos a trabajar confiando que en 2 semanas nos va a venir el cheque. Trabajamos con fe de que nos van a pagar. Todos ejercemos fe cada día de nuestra vida, aún los que no creen en Dios. Pero hermanos, la única fe que salva al pecador, la única fe que te garantiza las riquezas y te reserva un lugar en el cielo es la fe en Jesús. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Efesios 2 dice que somos salvos por medio de la fe. Romanos 5 dice que somos justificados por la fe en Jesús. Y hermanos, es muy importante, hermanos, porque aún en la iglesia podemos caer en el error de poner nuestra fe en cosas aparte de Jesús. Aún en la iglesia hay personas que podemos venir y ponemos fe en oración. Ponemos nuestra fe en una experiencia emocional. Ponemos fe porque somos miembros de la iglesia. Ponemos nuestra fe en que hemos sido bautizados, como vimos. Pero nada de eso salva el alma del pecador. La única fe salvadora es la que dice el versículo 15. Fe en el Señor Jesús. Jesús es el que creemos para la salvación. Él es el único en que confiamos, el que escuchamos, el que obedecemos y a quien predicamos, porque Él es el único, dice la palabra, que nos puede dar la salvación. Pablo les dice, les comienda por su fe y después les dice, y tengo evidencia de que tu fe es real. ¿Cómo sabe que su fe es real? Porque está dando frutos. Dice, habiendo oído vuestra fe en Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hace 2 semanas hablamos de quiénes son los santos, que somos todos los que creemos en Cristo. Pero aquí podemos ver, hermanos, que la fe de una persona, la fe en Jesús, se manifiesta en el amor al prójimo, el amor a otros creyentes. Juan 13:34, Jesús, preparando a sus discípulos por su partida, les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a nosotros como yo os he amado, que también los améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. El nuevo mandamiento aquí no es que se amen unos a los otros, ese mandamiento ya existía. La diferencia aquí es, ámense como yo os he amado. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Cuando la iglesia, cuando estamos en pleitos, en desacuerdos entre hermanos, no damos evidencia de que somos seguidores de Cristo. Cuando guardamos rencor en el corazón por un hermano o una hermana, no damos evidencia de que somos hijos de Dios. La verdadera salvación, la genuina salvación fluye de un corazón del creyente hacia los demás. La verdadera salvación produce amor en nuestras vidas. Aquí en la iglesia de Efesios estaba demostrando que ama a Jesús. ¿Cómo? Porque se amaban unos a los otros. Pero Pablo escribe esta carta, hermanos, como el año 60 después de Cristo, 60-62. Pero vemos 30 años después, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y vemos que la iglesia de Éfeso había perdido ese amor. 30 años después, Jesús les dice, has perdido tu primer amor. Perdieron ese amor que tenían. Ese amor por Jesús, por los prójimos, por sus hermanos, se había enfriado. Y nos dice en esa carta, Jesús les dice, aún hacen buenas obras, aún me sirven, aún tienen buena doctrina, pero ya no lo hacen por amor, lo hacen por costumbre. Hermanos, esto debe servir como una advertencia a todos nosotros. Es un llamado a examinar nuestros corazones, a ver si nuestro amor por el Señor lo estamos demostrando hacia nuestro amor al prójimo. Si nos estamos amando unos a nosotros como Dios nos amó, sin condiciones, inmerecido, sin reservaciones. Y en esta carta de Apocalipsis 2, Jesús también nos dice, si te examinas y te das cuenta que no estás amando, que has perdido tu primer amor, nos dice qué debemos hacer. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si hemos perdido nuestro primer amor, si nuestra pasión por Dios se está enfriando, Jesús nos da el remedio. Arrepiéntete y regresa a tus primeras obras. Regresa a tu primer amor. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron por primera vez con sus novios, sus novias, su esposo, su esposa? ¿Se acuerdan cómo se sentían esa cosquillita cada vez que se acercaban? Ahí no dejaban de hablar, se hablaban unos al otros. Si son de la época mía, esos tiempos eran antes del celular y tenías que conseguir las cuerdas largas del teléfono para poder entrar al cuarto. Y ahí estabas y no te podías parar, querías estar siempre juntos. Nada te ofendía, nada te molestaba. No querías hacer nada para criticar. Le abrías la puerta a tu esposa. Hermanos, yo me acuerdo cuando mi esposa nos empezamos a conocer, llegamos, yo le fui a abrir la puerta, así como caballero, le abrí la puerta, ella salió, puso su mano, está saliendo, y cierro la puerta y ¡cash! Le agarro en la mano aquí. ¿Pero qué hizo? Se sonrió. ¡Ay, no es nada, mi amor! Me pregunto qué pasaría si lo hago hoy ahora. Pero eso es como somos cuando tenemos un primer amor. Nada nos molesta, nada nos enoja. Hermanos, si recuerdan cómo se sentían cuando conocieron a Cristo por primera vez, no lo podías contener, querías estar todo el tiempo con Él. Cualquier servicio, cualquier culto, cualquier estudio bíblico, ahí estabas. Querías contarle a todos tus amigos acerca de Cristo. Querías publicarlo al mundo. Cuando había un llamado de un servicio, ahí estabas. ¿Aún tienen ese primer amor? Hermanos, somos humanos. Hay veces nos enfriamos. Hay veces los domingos yo no quiero venir, me despierto. Estoy cansado, especialmente cuando viajo. Pero hermano, cuando vengo, me refresco. Y nunca salgo refrescado espiritualmente. Hermanos, si te sientes enfriado, si sientes que has perdido tu primer amor, Jesús nos dice, arrepiéntete. Y después nos dice algo que hacemos lo opuesto cuando nos enfriamos. Cuando nos enfriamos, cuando nos enojamos a propósito. ¿Cómo puedes saber si te estás enfriando? Si todo te enoja. Si alguien dice algo y te incomoda. Si no te puedes reconciliar con alguien. Si no quieres estar con otras personas, con otros creyentes. Y cuando hacemos eso, cuando estamos así, nuestra reacción natural es alejarnos. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, arrepiéntete y regresa a tus primeras obras. Regresa a lo que hacías antes. Regresa a leer la palabra de Dios. Regresa a orar. Regresa a estar en comunión con otros. Regresa al servicio de Dios.
Y ahí es donde vas a volver a encender el fuego que tenías por Cristo. Hermano, cuando ves un campamento que tienen fuego adentro y se están quemando el carbón y todo eso, si sacas uno y lo pones a un lado, se apaga. Si quieres mantenerlo en fuego, tienes que mantener todos juntos. Si quieres regresar a ese primer amor, primero arrepiéntete, después regresa a tus primeras obras. Ahora, hermano, en los primeros 14 versículos, Pablo nos ha dado aquí unas profundas doctrinas de la fe. Nos ha dado doctrinas espirituales que los mentes de la historia han pasado y tratando de comprender. Y Pablo sabe que puede ser que no hemos comprendido todo lo que hemos escuchado, pero sabe que hemos comprendido lo suficiente para demostrar nuestro amor. Por eso él dice, no dejo de orar, y nos dice el versículo 17, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La fe en la persona de Jesús es lo que salva al pecador, pero no debe terminar ahí. Debemos de siempre estar creciendo en nuestro conocimiento de Él. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos para que conozcamos más, para que crezcamos más, para que disfrutemos de la plenitud que tenemos en Él. Hermanos, mientras más conocemos a Cristo, más disfrutamos de Cristo, más disfrutamos de su presencia. Aquí en esta iglesia hacemos un servicio de oscuridad en la Semana Santa. El viernes es un servicio solemne que hacemos donde leemos la pasión de Cristo. Y tenemos un hermano nuevo que ya tiene como 2 años con nosotros y aún está en fuego por Cristo. Y eso me da mucho gozo. Pero cuando comenzó el primer año vino y estuvo en el servicio de Oscurecer. El año pasado vino otra vez y cuando salimos le pregunté, hermano, ¿qué le pareció? Pero me gustó, hermano. Y esta vez sí lo entendí, dice. Ese es un hermano que creó por fe. Su primer amor. Se gozó, no pierde un servicio, no pierde un estudio bíblico. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Ha crecido su conocimiento y ahora puede disfrutar su comunión con Dios. Hermanos, muchas veces perdemos el tiempo buscando nuestro valor en otras cosas del mundo y no sabemos que lo tenemos todo en Cristo. No nos damos cuenta de que ya somos completos en Cristo. Mire que dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo el principado y potestad. En Cristo, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Y si tú andas buscando tu valor, si tú andas buscando riquezas y estás ignorando a Cristo, te estás perdiendo de las riquezas grandes que ya están a tu disposición. William Randall Hearst es un hombre, un magnate que tiene mucho dinero. El Hearst Castle que está ahí por San Simeón, él lo construyó y todo. Y era un colectador de arte. Y si has tomado ese tour puedes ver todo el arte que tiene ahí. Y una vez decidió que él miró un arte en el periódico, en televisión, yo quiero eso, dijo. Y mandó a sus personas a buscarlos por todos lados. Se fueron a todo el mundo a buscar esta pieza de arte. Después de unos meses regresaron y le dicen, ya terminamos la búsqueda, dice. Y dice, ¿qué pasó? ¿Lo encontraron? Sí, lo encontramos, dice. ¿Y cuándo lo tengo? Dice, ya lo tenías, ya lo habías comprado, lo tenías ahí guardado. Andaba buscando lo que él ya tenía. Hermanos, muchas veces andamos buscando la próxima gran experiencia, la próxima emoción, todas esas cosas que el mundo ofrece para sentirnos en valor cuando ya lo tenemos todo en Cristo. Debemos enfocarnos más en conocer a Jesús, comprender su verdad, que buscar las riquezas de afuera, y vamos a ver que ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Conocer a Cristo es conocer todas las riquezas que nos pertenecen. Ese es el primer punto, la plenitud de su persona. Ahora veamos la plenitud de su poder.
Pablo ora por ellos, les dice que sean completos y ahora ora para que comprendamos la plenitud del poder de Cristo. Dice el versículo 19, y cuál la suprema eminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder y de su fuerza. En este versículo aquí, hermanos, podemos ver 4 palabras que usa Pablo en el griego para describir ese poder de Jesús. Primero usa la palabra dunamis. Ahí es donde salimos la palabra dinamita o dinámico. Se refiere al poder inherente que reside en Cristo, que reside por su naturaleza, es poder por naturaleza. Y nos dice que es supremamente grande. ¿Qué significa? Todopoderoso. Jesús tiene más poder que jamás necesitaremos o podamos desear. Y otra vez aclara que es para nosotros que creemos. Es el poder que todo hijo de Dios tiene. También usa la palabra energía. Es la misma palabra en español. Es una cosa tener poder y es otra cosa tener energía para usar ese poder. El creyente no solo tiene el poder de Dios, sino tiene la energía para usar ese poder. Esa energía es el Espíritu Santo que habita en todo creyente. Vimos esto la semana pasada. Es la fuente de poder al que acudimos cuando necesitamos poder. Después usa la palabra isus. Esa palabra se refiere a habilidad, a fortaleza. Todo creyente tiene y puede activar ese poder de Dios en su vida. Tiene la fortaleza de Dios para hacer cualquier cosa que Dios lo pida. Hermano, Dios no te va a pedir hacer nada que no te va a dar la fortaleza y el poder para hacer. Dios nos capacita con su poder para hacer lo que en nosotros es humanamente imposible. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si has hablado con personas que vienen de misiones, lo he escuchado una y otra vez, se van con miedo que no hable, especialmente personas que van por primera vez y regresan y dicen, cuando empecé a hablar, no sé de dónde me salieron las palabras. Ese es el poder de Dios, la habilidad de poder hablar. Y la última palabra que usa es kratos. Esto se refiere a dominio, a la fuerza para vencer. El momento que una persona entrega su vida a Cristo, tiene un nuevo poder. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Siempre nos tienta, siempre nos ataca, pero no nos puede vencer. El Espíritu de Dios nos da el dominio sobre el poder del pecado. Nos da el dominio para vencer los deseos de la carne, dice la palabra, y caminar con Dios. El creyente, hermanos, tiene acceso a la suprema grandeza de todo el poder, toda la energía, toda la habilidad y toda la fuerza en Cristo. Todo lo tenemos el momento que pones tu fe en Cristo. Noten aquí, hermanos, que Pablo no ora para que Dios les diera poder. No dice Dios, dales poder. No, hermanos, ¿por qué? Porque ya lo tienen. El problema no es que no tenemos el poder, el problema es que no lo usamos ese poder. Cuando pones tu fe en Cristo, recibes la plenitud del poder de Dios. Tienes el poder para proclamar a Jesús. Hechos 1:9 dice, pero recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo y serás mi testigo. Tenemos el poder para atravesar las aflicciones del mundo. Segunda de Corintios 4:7-9 dice, pero tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos la excelencia del poder de Dios. Tenemos poder para vencer los deseos de la carne. Gálatas 5:15-17 y 24 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo el poder que necesitamos fue dado el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas a través de los creyentes, a través de su iglesia. Servimos un Dios de poder.
Y nos dice el Pablo aquí la ilustración de este poder. Dice el versículo 20, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Dice Romanos 8 que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti, si tú eres un creyente. El mismo poder que venció la tumba, que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está obrando en la vida del creyente. Muchos cristianos no conocen ese poder, o tal vez lo conocen, pero no lo usan. No lo usan ese poder que tienen en Cristo. Dios quiere, hermanos, que todos no solo comprendamos, sino que usamos ese poder, que ese poder de Dios sea real en nuestras vidas. El mismo poder que resucitó a Cristo, que lo levantó de los muertos, ese mismo poder habita en ti, mora en ti a través del Espíritu Santo. Es tuyo ahora mismo. Nuestra necesidad, hermanos, no es de más poder, sino de sabiduría en cuanto y cómo usar ese poder para la gloria de Dios. Así que no tenemos que orar que Dios nos dé poder. Nuestra oración debe ser que nos ayude a aprovechar y usar ese poder que ya tenemos para su honra y su gloria en este mundo. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la plenitud de su persona, la plenitud de su poder. Ahora veamos la plenitud de su posición. Dice el versículo 20-21. Que él está, después de su resurrección, dice que se sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, es importante entender, hermanos, la majestuosidad de la posición que Jesús ocupa en este momento. Cuando Timoteo estaba abrumado, desanimado, porque lo estaban atacando por todos lados, Pablo le escribe y le dice, ¿cómo puedes vencer estos ataques, estas dificultades? Mira qué dice, 2 Timoteo 2, 8 y 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme mi evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con la gloria eterna. Hermanos, no hay ninguna aflicción que pasamos en este mundo que Jesús no puede compadecer. Él fue rechazado, insultado, condenado, crucificado injustamente. Él fue crucificado como un criminal, el único que no pecó, pero resucitó al tercer día, y dice el versículo 22 ahora que ahora ocupa un lugar supremo de autoridad. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas. Tiene autoridad sobre todo, lo terrenal, lo espiritual. Y cuando tenemos esta perspectiva de la posición que Jesús ocupa en este lugar, en este momento, nada nos puede vencer. Porque estamos bajo la protección de aquel que tiene toda autoridad y está sobre todo. Hermanos, nosotros no adoramos a un Dios muerto. Esa cruz está vacía por una razón. Porque Jesús ya no está en la tumba, Él ya resucitó. Y Él ocupa un lugar de privilegio, un lugar de honor, un lugar de autoridad en estos momentos. Y dice este versículo que esa autoridad es sobre principados, poderes, señoríos, sobre todo nombre. Y hermanos, y lo más maravilloso es que si tú eres un creyente, si tú perteneces al cuerpo de Cristo, tú tienes acceso a esa plenitud de Dios, a la plenitud que tenemos en Cristo. Tú puedes accesar su persona, su poder, su posición cuando quieras. ¿Por qué? Porque se le ha dado a la iglesia, a su cuerpo. Versículo 22 dice, y lo dio por cabeza sobre la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, para mí es inconcebible, es increíble que Él tiene esa autoridad que Él tiene sobre todo, es otorgado a nosotros. Él tiene todo poder, Él es plenamente poderoso, tiene una posición de privilegio. Y si tú eres creyente, tú puedes acercarte, dice el canto que cantamos, confiadamente al trono de gracia.
¿Por qué? Porque Él está ahí intercediendo por ti. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hermanos, no necesitas un intermediario, un mediador humano para llegar a Dios. No necesitas un sacerdote para hablar con Dios. No necesitas orar a un santo humano o una estatua. Dice este versículo que tenemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tú puedes acercarte a Él cuando tú quieras. Tú puedes entrar en su presencia. Creo que me están cortando la hora, ¿no? Creo que puedes acercarte a su presencia para una audiencia privada cuando tú quieras. Vamos a ver esto más en un par de semanas. Puedes disfrutar las riquezas de su persona, de su poder, de su posición. Puedes llevar tus cargas, tus penas, tus pecados, tus alabanzas directamente a Él, porque Él está contigo. Él es tu intercedor. Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra plenitud. Él vive en nosotros. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, llevar eso al mundo, adorarlo, honrarlo, amarlo, y contándosele al mundo que no conoce de su poder, de su posición. Hermanos, si tú eres un creyente, tú eres sus brazos de Cristo, tú eres sus piernas de Cristo, tú eres sus manos, su boca, somos su cuerpo en el mundo de hoy. Eso es lo que dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que nosotros, donde nosotros vayamos, Cristo es visto. Donde tú andes, la gente está viendo a Cristo. Cada palabra que tú digas, Cristo es escuchado. Cada vida que tú tocas, Cristo es sentido. Nuestro deber es caminar en Él y permitir que Él viva a través de nosotros para mostrarle al mundo la esperanza que tanto necesita. Hermanos, el pasaje de hoy es una oración de Pablo, que comprendamos la plenitud de la persona y del poder y de la posición de Cristo. Y hermanos, hay muchos aquí que estamos en diferentes lugares en ese nivel de comprensión. Si estás aquí y nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, nunca te has entregado a su vida, tengo que decirte que no puedes conocer la plenitud de riquezas en Cristo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y si tú estás aquí y no has conocido a Cristo, no has declarado tu fe en Cristo, no has dicho, Señor, yo quiero esa plenitud en ti, te invito a que vengas al Señor hoy para que empieces tu camino a conocer estas riquezas. Hay personas aquí que han entregado su vida a Cristo, pero aún no tienen una buena comprensión de las cosas que hemos estado hablando. Tú también necesitas venir hoy y pedirle que abra tus ojos espirituales. Dice la palabra, si necesitas sabiduría, pídeselo a Dios. Pídele que te dé entendimiento sobre las cosas profundas de Dios. Y Él va a escuchar tu oración y Él va a responder. Y hay otros que están aquí comprendiendo las riquezas que tenemos en Cristo. Y si ese eres tú, la única respuesta apropiada es alabarlo, adorarlo y pedirle que revele aún más de su verdad y en tu corazón. Si Dios te ha estado llamando en este versículo, respóndele. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un canto en este momento. Y dice este canto que te acerques al trono de Dios. Si eres en cualquiera de estas etapas, el trono de Dios, el altar está abierto. No necesitas un intermediario, puedes llegar ante Él directamente. Pero también van a haber personas aquí, si necesitas oración, si quieres conocer más, si tienes una carga que necesitas que alguien ore por ti, va a haber alguien aquí. Así que te invitamos que pasen adelante mientras cantamos este canto. Entrégale esa carga que estás trayendo durante la semana. Pónselo en el altar.